Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Ya están listos? ¿Estamos listos, doctor? Listo. ¿Cuántos residentes de medicina interna hay ahorita en el posgrado? ¿Cuántos son ustedes? 60, ¿Cuántos? entre todos los 3 años. ¿Sí? ¿Ya perdieron la cuenta? Bueno, pues cuántos son. Yo creo que la última vez que yo conté éramos como 64, pero entre todos los 3 años, pero no sé, Bastantes, ¿no? cierto. Ok, vamos a empezar a hablar. La evaluación preparatoria realmente forma parte del pan de cada día del médico internista, ¿no? Y pues también forma parte, cuando ustedes salgan, también va a ser pues algo que les van a solicitar en los servicios privados de manera diaria, ¿no? Todos los pacientes ingresan habitualmente electivas, ¿no? La mayor parte del tiempo, pero también los van a llamar, tal como lo hacen en el hospital escuela, con el seguro para cirugías de manera urgente, ¿no? La charla la vamos a dar en 2 días. Hoy nada más va a ser la primera parte, ¿verdad? La gran mayoría de los pacientes que van a cirugía cardíaca, cirugía no cardíaca, pues no amerita mayor evaluación, pero vamos a llevar a cabo durante la charla varios aspectos que ustedes deben tener en cuenta y que habitualmente ustedes obvian, ¿no? Obvian, ya sea de internistas o ya estudiando, ya sea de colegas internistas, ¿no? Que yo he notado en mucha evaluación preparatoria. Entonces, esta charla que les voy a dar, no tenlas como una perla, ¿no? Que van a llevar ustedes para su formación, porque no es algo que se lo dan durante su formación. Yo no recibí esto, ¿no? Este, y para los R1 que van para R2, ¿no? Al menos cuando yo me formé, pues ya el R2 iniciaba a hacer evaluaciones preparatorias, entonces es importante que todos los R1 estén, y así igual que el R2 y el R3 que ya va a ser especialista, ¿no? Que va a salir ya al campo de batalla. Seguimos, Reñere, con la magnitud del problema, pues ya sabemos que alto número de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, eh, hay muchos pacientes ancianos, ¿no? Muchos pacientes de esos que tienen riesgo aumento, factores de riesgo cardiovascular. Importante decir que la isquemia miocárdica, vamos a hablar más adelante a qué nos referimos como isquemia miocárdica en pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Puede llegar cercano a un 40%. Y este es un estudio, el estudio POLS, es un estudio pues, muy famoso, ¿no? Que se ha hecho, que habla de la incidencia de infarto, que puede ser del 1 al 4%. Yo les hago una pregunta y sé que se les quede a ustedes en la cabeza, ¿no? Realmente, ¿cuánta parada cardiorrespiratoria, infarto agudo del miocardio o injuria miocárdica, que es más frecuente, han diagnosticado ustedes en esos pacientes que ustedes le hacen evaluación preoperatoria? ¿A cuántos? ¿A cuántos de esos pacientes que ustedes evalúan que probablemente son de alto riesgo lo hacen evaluado en un operatorio, lo han evaluado con un electrocardiograma, biomarcadores, ¿verdad? ¿A cuántos de ellos? No sé, ¿verdad? Pero de esto trata la charla, de que ustedes traten de identificar todo esto, porque la injuria miocárdica, la isquemia, como vamos a ver, aumenta el riesgo cardiovascular y se ha visto que el 30% de los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos complejos pues tienen enfermedad o comorbilidad cardiovascular, ¿verdad? Siguiente. Las complicaciones, ¿por qué se deben? ¿No? Porque ustedes van a ver que hay pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? ¿Verdad? Pacientes que han tenido infartos, ¿verdad? Que pueden o no estar asintomáticos,
entre comillas, sintomáticos, ¿verdad? Que esos pacientes pueden tener disfunción del ventrículo izquierdo, también asintomática o no, ¿verdad? Pero es algo que ustedes lo tienen que documentar idealmente antes de una cirugía, más si es selectiva, ¿no? Si es de urgencia, una cirugía de urgencia, pues ni modo, ¿no? Ese es como otro tema y es un apartado que lo vamos a evaluar en la segunda parte de la charla, ¿verdad? El objetivo de la charla es, más que todo, que ustedes se orienten al paciente de manera electiva, pero sí, igual en la segunda parte vamos a hablar de aquellos aspectos, ¿no? O aquellas patologías, ¿no?, que conllevan mayor riesgo cardiovascular en una cirugía de emergencia. Pueden tener pacientes con estenosis aórtica, que eso lo vamos a ver también, estenosis mitral. ¿Qué van a hacer con esos pacientes? Que pueden haber muchos, ¿no?, pacientes que ni se operan aquí en Honduras. Entonces esto conlleva pues mayor estrés hemodinámico o cardíaco prolongado con aumento de la mortalidad, ¿verdad? Y este tipo de pacientes de alto riesgo, ¿verdad?, pueden tener complicaciones cardíacas más o menos en la mitad, ¿no? Llámese injuria miocárdica, llámese arritmias, llámese empeoramiento de la falla cardíaca, ¿verdad?, o pues la muerte súbita o el infarto. Siguiente. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces se refleja la edad como el principal factor de riesgo. Pero un anciano que llegue a una cirugía, ¿no?, si tiene adecuada clase funcional y no tiene mayor vulnerabilidad, pues no necesariamente va a aumentar su riesgo. Lo que aumenta el riesgo, independientemente de la edad, es la presencia, ¿no?, de enfermedad cardíaca, pulmonar y, claro, el tipo de cirugía, ¿no? Si es una cirugía de emergencia, si es una cirugía que va a conducir intubación prolongada, anestesia prolongada, pérdida sanguínea, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Eso más que todo se da en cirugías de emergencia. Adelante. Entonces, si su paciente ha tenido un infarto, ¿verdad?, el objetivo de la charla es como que ustedes se metan en el paciente, ¿no? En el paciente que llega de alto riesgo, como más o menos que sepan qué es lo que le puede pasar, o sepan qué es lo que puede estar pasando, la hemodinámica del paciente. Entonces, si es un paciente que esté en historia digna de pecho, ¿no?, por obstrucción coronaria, claro, durante la cirugía, si es una cirugía de alto riesgo que puede llevar estrés, ¿verdad?, hemodinámico, esa placa se puede inestabilizar, ¿no?, y eso puede conducir a un síndrome coronario. Siguiente. Recordar que la cirugía, toda cirugía, pues abrir un paciente, pues conduce a un desequilibrio en la hemostasia, ¿no?, un estado, al mismo tiempo que sangra el paciente, en un estado hipercoagulable, ¿no? Adelante, esta es la clasificación de infarto. Vamos a hablar la siguiente diapositiva, la siguiente, sobre injuria miocárdica. ¿Cuál es la diferencia básica entre la injuria miocárdica y un infarto, ¿no? En el contexto de un paciente, por ejemplo, que ustedes van a evaluar en la emergencia y tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, que va a una cirugía de bajo riesgo o moderado riesgo, una vesícula, un apéndice, y que ha tenido un infarto reciente, que tiene falla cardíaca, ¿verdad? Y como vamos a ver más adelante, que la clase funcional es uno de los principales predictores de eventos cardiovasculares, ¿verdad?, en una cirugía o para cualquier evento cardiovascular. Entonces, un infarto ya saben que se acompaña de síntomas de isquemia, ¿no?, dolor torácico, elevación o disminución de biomarcadores con cambios electrocardiográficos, y si le hace un eco, pues que tenga alteraciones de la movilidad, pues presumiblemente nuevas. Y la injuria miocárdica prácticamente es el paciente que está posoperado, ¿no?, salió de la cirugía, ¿verdad? Probablemente un paciente que era isquémico o tenía mala clase funcional, ¿verdad? Que es muy importante nuevamente que ustedes lo interroguen. Tenía mala clase funcional, lo operaron, y entonces el viejito allá, pues si ustedes tuvieron la pesquisa clínica de solicitar los biomarcadores cardíacos antes y después de la cirugía, igual que un electro, troponinas antes y troponinas después, vieron que entre las troponinas hay elevación discreta, solicitan el electro, no hay cambios electrocardiográficos, no hay disnea, no hay falla cardíaca, pues ese paciente
podemos decir que cae en el contexto de injuria miocárdica. Claro, hay una, pero la pregunta es hasta cuándo es una injuria, hasta cuándo va a ser hasta cuándo va a ser, cuál va a ser la barrera o el límite para decir que ese paciente no va a tener un infarto. Pues igual, ese paciente es un paciente que tiene que monitorizar, ¿verdad? Y aunque no tenga infarto el paciente, la injuria miocárdica está asociada también a aumento de riesgo cardiovascular, ¿verdad? O sea, que es un paciente que probablemente tienen que vigilarlo en el posoperatorio, la estatina, beta bloqueadores, antiagregantes. Siguiente. La charla más que todo se basa en la guía y otros artículos, los niveles de evidencia que bien lo saben ustedes. Adelante. Siguiente. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer en su hojita, ¿verdad? El nombre del paciente, la edad. Entonces ustedes tienen que poner el tipo de cirugía, ¿no? De en adelante ustedes ponen, entonces, el nombre del paciente, la edad y el tipo de cirugía. Y en paréntesis ustedes van a decir, este paciente va a una cirugía de riesgo bajo, intermedio o alto, ¿verdad? ¿Qué cirugías son de bajo riesgo? Ustedes ven ahí las cirugías de mamas, dentales. Endocrina aquí en Honduras, pues yo no lo llamo como una cirugía de bajo riesgo realmente, ¿no? Muchos pacientes operados de la tiroides incluso salen complicados, ¿no? Yo le dejaría como riesgo intermedio aquí en Honduras. La reconstructiva, ginecología menor, y la red de riesgo intermedio pues son la mayoría, lo que ustedes ven, las intraperitoneales, colecistectomías, operación de hernias, angioplastía arterial periférica que se hace mucho en el seguro social, ¿no? Una angioplastía arterial periférica es un motivo de solicitud a menos de mi persona por los cirujanos vasculares, ¿no? Todos los cirujanos vasculares que realizan intervención habitualmente me solicitan evaluación de este tipo de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes de alto riesgo, ¿no? Si un paciente tiene enfermedad arterial periférica, seguro ha tenido enfermedad arterial coronaria o la tiene, ¿no? Reparación endovascular de aneurisma, también endoprótesis son de mediano riesgo. Y las cirugías de alto riesgo, la que más preocupa, las que más les deben de preocupar a ustedes, son las cirugías que inducen exploración de vasos sanguíneos o endotelios vasculares. Es así que las que más riesgo, las que más preocupan son las cirugías aórticas o vasculares mayores, la revascularización abierta a la extremidad, los bypass, las amputaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes seguro tienen algo de enfermedad coronaria también, ¿verdad? Y al manipular un endotelio, eso crea un estado inflamatorio sistémico. Muchos pacientes que intervienen, los pacientes que intervienen a veces los vasculares, ellos tienen cierta incidencia, ¿no? Por eso les da miedo que esos pacientes a veces se infartan en el postoperatorio, ¿verdad? Y por lo demás, pues cirugías de duodeno páncreas, a veces para pacientes con neoplasia, ¿no? Siguiente. Claro, una cosa es la cirugía de alto riesgo, pero el paciente no significa que por ser cirugía de alto riesgo el paciente es de alto riesgo cardiovascular, nada más el tipo de cirugía, ¿no? Claro, forma parte de la estratificación. Otro aspecto importante es de que si un paciente que tiene un aneurisma o tiene enfermedad arterial periférica, ya sabemos que lo endovascular pues conlleva menos riesgo, ¿no? Pero sepan de que no siempre va a significar el mejor tratamiento para el paciente. Es en el caso que a veces las angioplastías, ¿verdad?, para rescate de pie diabético o enfermedad arterial periférica, al igual que las coronarias, como se hicieron las coronarias al inicio, ¿no? ¿Verdad? Las primeras angioplastías que se hacían con balón, esos pacientes tienen muchas tasas de restenosis, ¿verdad? O sea que a los 6 meses, al año, otra vez se le va a ocurrir, que no necesariamente significa que es lo bueno, pero es lo mejor. Pero en el caso de pacientes que son de alto riesgo, puede ser, llámese falla renal, cardiopatía, enfermedad pulmonar,
¿verdad? Pues se prefiere la terapia endovascular, ¿no? Y así lo recomienda la guía, como ven prácticamente a la par la indicación, ¿no? Que se recomienda la evaluación preoperatoria, bueno, a todos los pacientes que van a cirugía, ¿no? Y en los pacientes que tienen aneurismas de la aorta abdominal y anatomía adecuada para endoprótesis, se recomienda la reparación abierta o endovascular si el riesgo quirúrgico es aceptable, ¿verdad? Si el paciente con aneurisma asintomático no son candidatos para reparación abierta, se recomienda la endovascular con menos riesgo, ¿verdad? Para tratamiento óptimo. Y los pacientes con enfermedad periférica, extremidades inferiores que requieren revascularización, un equipo de, bueno, hay que siempre, todos estos pacientes son evaluados. En un mundo ideal, en centros donde se trabaja idealmente, sepa lo que todo se le llama heart team o equipo cardiológico, ¿no? O equipo de cirujano. Habitualmente estos pacientes llegan al hospital, se someten a una sesión cardiológica, llegó este paciente, lo vamos a operar mañana, bien, ¿a quién le toca? Bueno, ok. No es que se trabaje de manera individualizado, más si son pacientes de alto riesgo, como se hace muchas veces en nuestro centro, ¿no? En conclusión, claro que se prefiere lo endovascular, ¿verdad?, que lo abierto, ¿verdad? Pero si un paciente, ¿verdad?, tiene bajo riesgo cardiovascular y se ve que la reparación por bypass va a ser mejor que lo endovascular, o por ejemplo pero pues se somete al bypass, no hay problema, ¿no? Nada más con la salvedad que la cirugía sí es de bajo, sí es una cirugía de alto riesgo y hay que estratificar bien al paciente, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces aquí nos vamos a parar un poquito, y es algo que ustedes deben de evaluar siempre a todos sus pacientes, ¿no? Y es algo que deben de comentarlo también en la evaluación preparatoria, ¿no? Tiene que ser algo, tienen que cambiar ese formato que tienen ahí, van a poner, pues ya vimos, el tipo de cirugía, ¿verdad? Y después van a poner la capacidad funcional, pero no es de ponerla, sino que ustedes tienen que aprender a interrogarla, ¿verdad? Y se van a ir a leer un poquito a la casa, a ver qué son los medios. Más adelante les tengo algo ahí más adelante, o qué es capacidad funcional, cómo la detectan, ¿verdad? Porque es algo que no se escribe, no se documenta y muchas veces no se interroga, ¿verdad? Entonces, la capacidad funcional se mide por METS, que es la unidad metabólica. Si un paciente, como ven ahí en la diapositiva, apenas puede caminar 100 metros, ¿verdad? O apenas puede caminar a su casa, o se cansa con los mínimos esfuerzos, es un paciente que tiene 4 metros menos. Ese paciente, si es una cirugía electiva, pues se tiene que parar, pues, aquel paciente que tiene disnea, ¿no?, de medianos a pequeños esfuerzos, ¿verdad?, pues lo tiene que parar, llámese disnea por algo cardíaco, por soplo, por hipertensión pulmonar, por enfermedad pulmonar, por lo que sea. Es una mala clase funcional, ustedes lo tienen que interrogar, aunque sea un paciente que los miren tranquilos, ¿no?, que va a una vesícula o apenas, lo que sea, pero tienen que interrogar al paciente. Usted camina bien, se cansa al caminar, sube cuestas, no se cansa al subir las cuestas. Si se cansa al subir las cuestas, lo oprime. Si se acompaña de opresión torácica, aparte de la disnea, pues aumenta la probabilidad de que eso sea en contexto isquémico, ¿no? ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes describan la capacidad funcional, si tienen capacidad funcional 1, 2, 3, 4, también es importante en la evaluación preoperatoria. Y que si un paciente tiene mala clase funcional, pues tiene que pararlo, ¿verdad? Si le llega la consulta externa o le llega ya en la privada cuando salgan una R3, ¿verdad?, pues ni modo, es un paciente, pues detenemos cirugía, ¿verdad?, porque el paciente tiene mala clase funcional, diabético, hipertenso, ¿no?, que tiene disnea de medianos a pequeños esfuerzos, pues se detiene, se le mandan biomarcadores por LP para ver si no hay insuficiencia cardíaca, se le solicita un eco y evaluación por cardiología. Hay que ver el cardiólogo qué le hace, ¿no?, si lo revasculariza antes de la cirugía, ¿verdad?, o si no le hace nada, o se le da tratamiento médico, pero eso ya le queda, es un manejo que ya es otro eslabón. Si este paciente tiene mala clase funcional y va a una cirugía de alto riesgo, pues ojo, ni modo, ¿no?, si es una cirugía de emergencia,
de emergencia, o sea, algo que emergencia, ¿verdad? Pues, ni modo, ahí es donde ustedes tienen que implementar todas las medidas preventivas que ustedes puedan utilizar, ver si puede tolerar betabloqueadores, darle estatinas, biomarcadores, vigilar las recomendaciones intraoperatorias, postoperatorias y vigilarlo porque un paciente que tiene alto riesgo de que se infarte o que tenga una complicación, porque no toda disnea puede ser por el contexto isquémico, puede ser hipertensión pulmonar. Les tengo un caso para la siguiente charla, ¿no? Ahora, dicho de otro modo, a mejor clase funcional, independientemente de los factores de riesgo que tenga el paciente, pues no le tenga miedo. Que si su paciente sufrió un infarto, que el doctor Barrientos le puso un stent en el seguro y que tuvo un infarto anterior o inferior, pero el paciente está bien, yo lo interrogué, no tiene ahogo, no tiene disnea, y va a una cirugía lo van a operar de la vesícula, tranquilos, ¿verdad? No hay problema. Claro, es algo que lo deben interrogar bien y ver si el paciente tiene algún eco reciente, ¿no? Ahora, hay pacientes que ustedes no pueden evaluar la clase funcional, ¿verdad? ¿En quiénes? Unos pacientes que llegan, unos viejitos que llegan que no caminan, o gente amputada, que llegan en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, pregunten al menos si su actividad cotidiana no se ahogan de levantarse de un lado para otro, de moverse en la cama, el bañarse. Y estos pacientes, pues la estratificación, pues ocupa algo más exhaustivo, ¿no? Aparte de su electro, su placa de tórax, un paciente que ustedes, si tiene factores de riesgo el paciente, si es hipertenso, si es diabético, pues un paciente que están obligados a solicitar biomarcadores, ¿no? Y tomar las medidas preventivas, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que disminuye el riesgo. Más adelante, o un eco, ¿no? Si es posible, si tiene biomarcadores elevados. Siguiente. Entonces, esto es algo para que lo lean. Les va a pasar la charla a Penieri. El consumo miocárdico de oxígeno, el MED, el consumo de oxígeno, hay varias terminologías, el consumo de oxígeno, un MED y el consumo miocárdico. El consumo de oxígeno, máximo oxígeno es la cantidad de oxígeno que el organismo puede absorber de la atmósfera, transportar por tejido, consumir por unidad de tiempo. Y esta aparentemente se mide a través de un MET. Un MET es un equivalente energético, equivale a 3.5 ml por CO2 por kilo de peso por minuto. Se considera pues la necesidad básica, ¿no? Lo que yo consumo un MET en reposo, pues, lo que yo consumo, ¿verdad? Y el consumo miocárdico de oxígeno, que va a depender prácticamente de la presión ventricular izquierda, el volumen, el grosor de la pared y la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuando uno hace pruebas de esfuerzo, uno pues, dice que el consumo miocárdico de oxígeno es máximo, ya es óptimo, cuando el paciente ha llegado al 85% de su frecuencia cardíaca. Hasta ahí, pues, entonces, por eso las pruebas de esfuerzo llegan hasta ahí, hasta el 85%, que es algo que se estipula a través de una fórmula que conlleva la edad, 220 sobre la edad. Así, también se habla de esto en fisiología del ejercicio, pero bueno, nada más para que lo repasen más adelante ustedes. Adelante. Entonces, las escalas, ¿no? La vez pasada me decían unos compañeros, sí, que las escalas que sirven, que no se usa Goldman, que ahora lío, que la otra. Sí, o sea, olvídense que una escala les va a decir si está bien, es una forma para que ustedes puedan certificar con el paciente. Pero no se trata de poner una evaluación preoperatoria que el paciente tiene riesgo bajo, por lío, que tiene riesgo moderado, que tiene riesgo alto. Se trata de que ustedes hagan un comentario, ¿no? Que miren cómo está el paciente, cuál es el contexto hemodinámico del paciente, es algo que lo va a orientar nada más, no solo es eso, ¿verdad? Que tiene riesgo alto y ya, pues, ya saben que lo que se utilizan hoy más en día es la de Lee, ¿verdad? La Goldman ya quedó, ya no se aconseja, ¿no? Y yo la recomiendo, igual, pues, no se trata como de utilizar una evaluación, una escala, pero el Goldman ya dejó de usarse, ¿no? De los 70, pocos pacientes, no discrimina si el paciente tiene angina o no,
no es representativo del tipo de paciente que tenemos hoy en día, ¿no? De mayor riesgo cardiovascular, nuevas enfermedades, ¿verdad? Entonces hoy en día nos hemos quedado con estos dos modelos, ¿verdad? Que son clase 1 para hacerlo, ¿no? Otra cosa que en pacientes de alto riesgo, como ven ahí, podemos utilizar las troponinas antes y 48 horas después, ¿verdad? Yo diría que antes, ¿no? Esto es una guía, es una norma, ¿no? Si el paciente en el posoperatorio hace disnea, algo de hipotensión, yo hago un control de troponinas al menos a las 12 horas después de una cirugía, si es de alto riesgo, ¿no? Al igual que los biomarcadores, el ProNP y PreNP, más un paciente de falla cardíaca. Si se eleva, ¿verdad? Es un marcador de, más si tiene falla cardíaca un paciente y le dan alta sin optimizar, ¿verdad? Ese paciente que ustedes evaluaron en la emergencia, que tenía falla cardíaca, pero que estaba estable y que no fueron a ver en el postoperatorio, que nada más lo despachó el de cirugía a los 2 días, ¿no? Sin evaluarlo, ese paciente les va a llegar a ustedes pues como un boomerang, ¿verdad? Les va a regresar a la emergencia, le regresa a la emergencia por disnea, por empeoramiento de la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque se debe optimizar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si un paciente en el postoperatorio aumenta, ¿verdad? El ProNP corre más riesgo de que desarrolle más falla cardíaca, ¿no? O si el paciente es infarto, tiene injuria también con elevación de troponina, pues los dos son biomarcadores que pues hacen pensar, ¿no? de que va a aumentar su riesgo cardiovascular. Siguiente. Nuevamente el Goldman no lo vamos a criticar, pero ya no, pues, ya no se utiliza, ¿no? Siguiente. Y yo lo que más usan ustedes. Pero no es eso, pues. No se trata. Los dos, yo en particular uso Manlí porque dice que estima mejor el riesgo operatorio de edema pulmonar, bloqueo cardíaco, además de muerte e infarto agudo de miocardio. Es importante que ustedes sepan que en el estado preoperatorio o postoperatorio los pacientes no es que solo les van a desarrollar arritmias, edema pulmonar, infartos. Hay que estar pendiente de todo, pues. El anestesiólogo tiene que estar pendiente también. He tenido pacientes, una vez una señora que entró, tenía falla cardíaca, fibrilación auricular, ¿verdad? Llegó algo congestiva, pero tenía que operarse por una hernia estaba ahí con casi estrangulada. Se esperaron 2 días para la cirugía, entró estable, había mejorado el ProNP, la disnea sin oxígeno, y en el postoperatorio hizo una arritmia ahí, una fibrilación ventricular y se murió, ¿verdad? Yo esperaba que ella, yo dije, pues va a aguantar, lo único es que vigilarla por falla cardíaca en el postoperatorio, porque era una falla cardíaca no contexto isquémico. Pero eso me dejó también la enseñanza de que no solo los pacientes que van a hacer infarto, sino que pueden hacer arritmias también, ¿verdad? Siguiente. Pues, como le había mencionado, los modelos no dictan. No es que van a decir se va a operar o no va a operar. Es la evaluación integral del paciente, ¿no? Ok. Entonces, ustedes tienen varios tipos de marcadores. Pueden dividirse en marcadores de isquemia, daño cardíaco, de inflamación y función del VI. Marcadores de isquemia están entre la troponina, inflamación y función del VI, pueden ser la ProNP. Las troponinas son los marcadores de elección en diagnóstico de infarto, ya lo sabemos, tienen alta sensibilidad y especificidad, idealmente las troponinas de alta sensibilidad, que sí contamos con esto en el Seguro Social. Los pacientes de alto riesgo deben de considerarse determinación de troponinas antes de la cirugía mayor y 48-72 horas después. Esto va a depender del contexto del paciente. Como yo les digo, si es un paciente que les hace síntomas o piensan ustedes que es de muy alto riesgo, lo pueden considerar hacerlo antes, ¿verdad? Los péptidos, pronóstico adicional de mortalidad a largo plazo y eventos cardíacos traducirían mayor no cardíaco. Ya había mencionado un poquito los péptidos, falla cardíaca, muy importante. Siguiente. Pruebas diagnósticas no invasivas, pues no invasivas, ¿cuáles son? Pues hablamos del eco, ¿no? ¿Qué evalúa el eco? La función del VI, hay pruebas no invasivas inductoras de isquemias también, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellas.
y para anomalías valvulares cardíacas. Las pruebas no invasivas deben considerarse no solo para la indicación de revascularización arterial coronaria, sino para aconsejar al paciente y modificar el manejo perioperatorio. ¿Qué significa esto? O sea, llegó el paciente a su consulta, llegó a la consulta externa, este paciente llegó porque va a cirugía de vesícula. Sí, doctor, soy paciente diabético, hipertenso y me van a operar de la vesícula. Ok. ¿Y cómo ha estado? Bien. Ok, bien. Y entonces usted está ahí donde tiene todo. ¿Cómo está usted? ¿Usted camina bien? ¿Se cansa? ¿Se ahoga? Sí, fíjese, doctor, que yo me canso. Y detectan ustedes una mala clase funcional. Entonces, pues ese paciente, si tiene mala clase funcional y consume 4 menos meds o mala clase 4 meds que tenga una clase funcional no menos de 3, pues tienen que parar la cirugía, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes solicitan un eco o una prueba inductoria de isquemia, de lo que vamos a evaluar más adelante, la siguiente diapositiva. Un ecocardiograma en reposo deben de solicitarlo para pacientes programados a cirugía de alto riesgo, una indicación pues, muy fuerte, ¿no? Y no hacerlo de manera sistemática. Ojo, ¿no? ¿En quiénes van a solicitar un eco ustedes? ¿Verdad? ¿En quiénes? Bueno, en ese paciente que tiene mala clase funcional, en un paciente que detectan ustedes que tiene cardiomegalia por NP elevado, ¿verdad? Y aunque no su clase funcional sea 2, pues por sospecha de falla cardíaca, en un paciente que ustedes detectan un soplo antes de la evaluación preparatoria y aunque tenga clase funcional 2, pues obligado, ¿no? Tienen que solicitarlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas indicaciones de hacer un eco antes de la cirugía, ¿verdad? Aquí pueden solicitar de rutina. Claro, esto hablamos de rutina, si en contexto de emergencia, porque se va a operar, pues y es conocido por falla cardíaca, pues ni modo, nada más tienen que solicitar biomarcadores. La siguiente, entonces aquel paciente, ustedes lo pueden solicitar también, ¿verdad? No están obligados a que todo el cardiólogo se lo haga, el cardiólogo clínico, ¿no? Pero ustedes pueden decir que este paciente pues tiene mala clase funcional, diabético, le piden un ProNP normal. Entonces esa línea probablemente le solicitan un eco, el eco está bien, no hay falla cardíaca, ¿verdad? No hay alteraciones de la movilidad, no hay dilatación ventricular. Entonces, ¿y tiene mala clase funcional? Bueno, entonces ahí es donde vamos a ver dónde estamos parados con ese paciente. Vamos a inducir la isquemia miocárdica. ¿Y cómo le van a inducir? Pues forzando ese corazón. ¿Qué pruebas? Pues todas las que están ahí en el país, pues ya sabemos que la que más se utiliza es la prueba de esfuerzo, pero tiene baja sensibilidad y la especificidad pues aceptable. Pero la sensibilidad para detectar a veces la prueba de esfuerzo para detectar enfermedad de 1 o 2 vasos es baja. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede tolerar o puede tener angina de pecho, clase funcional 2. En clase funcional 2 que estamos hablando, ¿verdad? Y la prueba de esfuerzo es negativa. Hay otras pruebas de esfuerzo que no requieren tanto estrés. Bueno, si un paciente tiene clase funcional 3, no le vamos a enviar una prueba de esfuerzo, ¿no? Se le da tratamiento médico, si es contexto isquémico, ¿verdad? Se le da tratamiento médico, pero existen sí otros estudios que no son peligrosos, pues, como la ecocardiografía, con dobutamina, el SPECT también, con estrés farmacológico también, que se puede hacer para no someterle a una prueba de esfuerzo y ahí uno ve si uno quiere evaluar al paciente de manera adecuada y ver el grado de isquemia. Entonces el grado de isquemia, porque estamos hablando de un paciente que no está infartado, el grado de isquemia qué tan severo es. Y de acuerdo a la severidad, ¿verdad? El paciente pues mejor antes de la cirugía va a ir a un cateterismo cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes se recomiendan las pruebas de imagen o pruebas de inductoras de isquemia en pacientes que tienen mala clase funcional menos de 4 metros? O sea que es un paciente que ustedes deben parar la cirugía, ¿va? Estamos hablando de una cirugía electiva. Si es una cirugía de emergencia, nuevamente pues no, se la tienen que rifar y tienen que hablar con el anestesiólogo que tiene mala clase funcional, que lo tiene que monitorizar y que hay que vigilarlo en el postoperatorio.
Se puede considerar las pruebas de imagen con estrés antes de la cirugía de riesgo intermedio o alto en pacientes con 2 factores de riesgo y capacidad funcional baja. Bueno, esto es una indicación que sale poco débil, pero yo en lo particular, si un paciente tiene mala clase funcional 3, ya sea la cirugía que vaya, yo no le envío a una cirugía, sea electiva, ¿no? Ese paciente lo estudio y si hay que cateterizarlo, mejor lo hago, ¿no? Yo no me voy a correr el riesgo, ¿no? Paciente con clase funcional 3, meterle una cirugía, o sea, de vesículo o algo de una cirugía de riesgo intermedio, pues no lo hago. Yo en lo particular lo estudio bien, le doy tratamiento médico óptimo, estudio algún estudio de isquemia y si es necesario, pues lo induzco ante cateterismo. Y miren que ahí la guía dice que si el paciente va a una cirugía de bajo riesgo, no hay que hacerle nada. O sea que si el paciente tiene clase funcional 3 y va a una cirugía de tiroides, no le vamos a hacer nada. ¿Ustedes harían eso? Yo no. Pero no les digo, pues, una guía pero siempre le dice de una forma de cómo hacer las cosas, pero no realmente es que tiene que ser así. Yo en lo particular no enviaría nunca a un paciente que tiene mala clase funcional a una cirugía de tiroides, ¿no? O algo que ocupe anestesia general. Siguiente. La angiografía invasiva pues, puede estar indicada. Pues la indicación de angiografía invasiva son las mismas recomendaciones que ustedes tienen, ¿verdad? Si el paciente o sea, el paciente que tiene infarto con elevación, simulación de LST, y miren aquí, ¿ven? La cuarta, lo que yo les digo, se recomienda la angiografía preoperatoria para pacientes con isquemia miocárdica diagnosticada y angina inestable. Ojo, angina inestable clase 3. Clase 3 casi 4 metros para abajo. Entonces ahí la guía como que se contradice, no ellos, ¿no? Que reciban tratamiento médico adecuado y requieran cirugía no urgente y no cardíaca. Entonces, por eso les digo, ¿no? Se puede considerar angiografía preoperatoria para pacientes cardíacos estables que van a someterse a endarterectomía quirúrgica carótida. Es que es algo, eso, si usted tiene enfermedad de las carótidas, seguro la tiene en las coronarias, ¿no? Está pegadito. ¿Verdad? Y va a ir a una cirugía invasiva, seguro le va a infartar. ¿Verdad? Siguiente. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes van a hacer para que su paciente no se infarte? ¿Verdad? ¿Qué tratamiento van a incluir dentro de las recomendaciones que van a poner en la parte de atrás del ojito? Ustedes van a poner recomendaciones preoperatorias después de un breve comentario, ¿no? Se trata de paciente masculino de tantos años de edad, que es diabético, hipertenso, actualmente con tal clase funcional, ¿verdad? O con mala clase funcional, va a cirugía de alto riesgo, moderado riesgo, ¿verdad? Entonces recomendamos, si se va a operar mañana, al menos darle una dosis baja de beta bloqueadores, o sea, algo electivo, si se va a operar en 2 o 3 semanas, ¿verdad? Si es de alto riesgo, usar beta bloqueadores. ¿Cuántos han utilizado beta bloqueadores ustedes? ¿En qué paciente lo van a utilizar? De todos estos fármacos, los que mejor tienen evidencia son, claro, los beta bloqueadores, porque ya sabemos que el consumo metálico de oxígeno, ¿verdad? Disminuye pues el estrés, ¿verdad? Inducido por las catecolaminas, la inducción de arritmias, ¿verdad? Y la estatina, pues obvio, ¿no? Por el efecto pleiotrópico al estabilizar la placa. Los nitratos no, los IECA, pues si es un paciente hipertenso que ya lo toma, pues lo debe seguir tomando, o si tiene falla cardíaca. Y las recomendaciones, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con los betabloqueadores? Que fueron satanizados. Vamos a revisar más adelante un poquito la evidencia después de unos estudios, pero que pues, fueron criticados porque fueron estudios metodológicamente mal elaborados, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, si su paciente ya toma betabloqueador, debe continuarlo. Como una indicación débil, 2B,
Se puede considerar el inicio de beta-bloqueadores preoperatorios, ¿verdad?, para pacientes de alto riesgo, ¿verdad?, con más dos factores clínicos de riesgo o hasta 3. ¿Verdad? Aquel paciente que es hipertenso, diabético, lipidemia, tiene angina de pecho o ya ha tenido revascularización, tiene enfermedad arterial periférica y tiene frecuencia cardíaca elevada, más de 80, dice, vamos a usar beta bloqueadores. Se puede considerar el tratamiento preoperatorio con beta bloqueadores para pacientes con cardiopatía isquémica o isquemia miocárdica diagnosticada, una indicación débil, ¿no? 2B. En pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, pues, se pueden considerar los más beta selectivos, que son el atenolol o bisoprolol, son de primera elección, ¿verdad? Vamos a hablar, pásale adelante para que le explique más o menos qué ha pasado con esto, porque antes era una indicación de rutina. Aunque bueno, las estatinas, pues ya sabemos, entre más tiempo lleve el tratamiento con estatina, mejor, ¿no?, para que le estabilice mejor la placa. Entonces usted la da si es un paciente de alto riesgo o un paciente diabético, pues equivalente a alto riesgo, o si tiene epidemia, de acuerdo a la estratificación. Siguiente. El IECA, pues si tiene disfagia cardíaca, considerar, el problema es que le tienen miedo a los IECA porque puede causar hipotensión, están asociados a la hipotensión durante la inducción anestésica, ¿verdad? Entonces lo que hacen aquí, pues le tienen miedo, ¿verdad? Por eso en la última, como ustedes ven, dice que se debe considerar la suspensión temporal del tratamiento con IECA 2 antes de la cirugía no cardíaca en pacientes hipertensos, ¿verdad?, con indicación A, pero realmente no es algo que nosotros lo vemos habitualmente, ¿no?, que un paciente se vaya a hipotensar, ¿verdad? Por lo cual, pues si el paciente es hipertenso, pues si se va a hacer la cirugía en la mañana, pues que no lo tome, ¿no?, que tome sus medicamentos en la noche, que no tome los medicamentos en la mañana. El problema es que a veces ya el hipertenso o ansioso del paciente a la sala de operaciones y al anestesiólogo no le quiere hacer nada. Siguiente. El tratamiento preventivo, claramente las estatinas y los beta-bloqueadores. Como ustedes pueden ver, esta diapositiva, hay muchos estudios, ¿no? Muchos estudios. Incluso antes era de manera rutinaria, se decía que teníamos que dar beta-bloqueadores antes de la cirugía, ¿no? Porque pues por cuestiones hemodinámicas sencillas, ¿no? Si yo se sabía que van a proteger al corazón, ¿no?, del estrés de la cirugía, disminuir la frecuencia cardíaca y a demanda de oxígeno. Entonces así que, pero ustedes pueden ver que la mayoría de los estudios son con atenolol, metoprolol, solo un estudio con isoprolol. El metoprolol en otros países es como el atenolol aquí, pues, se da como receta de cocina, ¿no? Es altamente común ese fármaco. Y es un buen fármaco, ya sea que utiliza para insuficiencia cardíaca, de los beta-bloqueadores más viejos, desde los 70, ¿no? La diferencia entre traltrato y suscinato es más que todo la hemodinamia, que la vida, el suscinato es de liberación prolongada. El traltrato es de una vida media corta, por eso se tiene que dar 2 veces al día. Lo que podemos ver ahí, el estudio más grande, la siguiente reunión, es el estudio POISE, que incluyeron 8.000 pacientes, y en esto sí estratificaron bien a los pacientes, ¿no? Dijeron, aquí sí vamos a meter a los pacientes bien, vamos a meter a pacientes que tienen cardiopatía isquémica, ¿verdad?, o que tienen 3 o más factores de riesgo y que van a ir a una cirugía mayor, y vascular incluso, pero otra vez miren ahí, las vasculares son las que llevan mayor riesgo, vasculares. Entonces vamos a dar, ¿qué pasó? Y este fue el problema metodológico del estudio. O sea, antes de la cirugía, 4 horas antes de la cirugía, si el paciente no tenía, perdón, me están llamando. Y bueno, tengo una clase ahí, se llama rutina. Sí. Espérame, pues. Ya hablamos. Vale. 1 hora. Ya voy, tranquilo ahí.
Ahí los vasculares hablando, que le digo yo. Entonces, ¿qué pasó? Supone que ese paciente este paciente de alto riesgo y llegó y 4 horas de cirugía le dieron 100 miligramos de metoprolol. ¿Qué cree que pasó a los pacientes? Pues que se hipotensó, ¿verdad? La mayoría de los pacientes se hipotensaron y por eso pues no fue significativamente estadística. Pues no, si bien, como pueden ver ahí dice beta bloqueador 3.1, control 2.13, mortalidad a los 30 días, pero se impactaron menos y hubo más incidencia de EBC, ¿verdad? En los pacientes que recibieron esta dosis de bloqueador. Y todo eso se asoció porque hubo mayor incidencia de hipotensión. Entonces, son estudios mal elaborados, pues, porque pues, no debieran usar esas dosis, debieran usar dosis más pequeñas, titular la dosis, ¿verdad? Y para no tener esos efectos hemodinámicos deleterios. Es así, la siguiente diapositiva, este es un estudio publicado, perdón que no puse la bibliografía abajo, por Anestesiólogos, una revista de anestesiología, bajo el contexto, ¿no? Bajo el contexto de que estos beta bloqueadores, de que el metoprolol está asociado a aumento de la incidencia de stroke postoperatorio, ¿verdad? Que la mayoría de esos pacientes hacen stroke incluso en las primeras 24 horas, ¿verdad? De la cirugía. Compararon el metoprolol, el atenolol y el bisoprolol, y vieron que pues tanto el metoprolol y el atenolol sí estaban asociados a aumento del riesgo postoperatorio de evento cerebrovascular comparado con bisoprolol. Esto, pues no hay una explicación, farmacológica o farmacodinámica pues comprobadas bien, pero se ha hablado de una regulación de la circulación cerebral, ¿no? Atenuada por si un paciente le llega y es de alto riesgo, ustedes tienen que aprender a hacer estratificaciones, ¿no? Ustedes tienen pero primero a decidir qué paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado. Primero, lo primero que tienen que saber, ¿qué paciente? Bueno, existen todas las escalas que más les gusten. Si es un paciente diabético, ya sabemos que es un paciente de alto riesgo cardiovascular. Si que le dé más de señas de lipidemia, es un diabético. Y ya sabemos como un paciente de alto riesgo, ¿no? O de muy alto riesgo si tiene 2 o más factores. Entonces, si usted estratifica a un paciente de alto riesgo, ¿verdad? Que va a una cirugía electiva, y ustedes ven que ese paciente está bien, es diabético, hipertenso, y lo ocultan y tiene frecuencia cardíaca en 90. O aunque no sea en cirugía, un paciente que ustedes tienen que usar beta bloqueadores, ¿no? Y si lo van a usar, es algo que se debe usar, pues, no de un día para otro, no que ir titulando la dosis, ¿no? Porque fueron más o menos satanizados con ese estudio, porque ustedes ven que tiene una indicación muy débil, la 2A, 2B, pero es algo que ustedes deben considerarlo, ¿no? Más si su paciente tiene frecuencia cardíaca elevada. Claro, no es de manera rutinaria que lo van a dar, si el paciente es de bajo riesgo o moderado, pero si es un paciente de alto riesgo y llegó de manera electiva y tiene frecuencia cardíaca elevada, más de 80 incluso, se habla hoy en día de frecuencia elevada, pues consideren ustedes, si el paciente va a ir a una cirugía electiva, dar su dosis baja de bisoprolol, 2.5 miligramos. Siguiente. La aspirina, una gran controversia. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, ¿cuántos pacientes que ustedes ven toman aspirina sin indicación? ¿Cuántos? Varios. Muchos, ¿va? ¿Cuántos pacientes hipertensos anda ahí que toma aspirina porque alguien se lo indicó? Y a veces uno ni lo quita, porque si ella lo toma, bueno, no le vaya a pasar nada, no que lo siga tomando. Hoy en día,
La aspirina para prevención primaria solo está justificado para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, muy alto riesgo cardiovascular. Incluso hay estudios con pacientes diabéticos vasculares, ¿eh? Están molestando, ¿eh? Incluso los pacientes diabéticos, hay estudios, bueno, publicados hace 2 años, ¿no? Y hace mucho, de que dieron aspirina a los pacientes diabéticos, que dieron aspirina a los pacientes diabéticos y si bien disminuyó eventos cardiovasculares, pero aumentó la tasa de sangrados. En el contexto perioperatorio, al menos un importante metaanálisis que incluye la guía de casi 50.000 pacientes, ¿no? Que compararon la suspensión de aspirina en el perioperatorio frente al riesgo de hemorragia, ¿verdad? Suspensión o dárselo, pues. Que concluyeron que el riesgo de complicaciones hemorrágicas con la aspirina aumentó el 50%, pero no aumentó la gravedad de dichas complicaciones. O sea que el paciente sangró más, pues. Se transfundió más, pero no es que se hipotensó, no se chocó hipovolémico, no se sangró un poquito más. Que en sujetos de riesgo o con diagnóstico de cardiopatía isquémica, o sea que el paciente que ya tenía angina estable, paciente que había tenido un infarto, la falta de adherencia o la suspensión del tratamiento triplicó el riesgo de eventos cardíacos graves. Bueno, en pocas palabras, hablando así común y corriente, que si al cirujano le va a preocupar que un paciente, muchas veces el cirujano, voy a apagar el celular mejor. Al cirujano le preocupa de que el paciente sangre, ¿no? Que sangre por una vesícula, por un apéndice, o porque va a ir a explorar el intestino, por eso no debe preocuparse, ¿no? O sea, la aspirinita que le sangre un poquito, utilice un poquito más el cauterio, pues lo siento, pues tranquilo, opere, no le va a pasar nada, ¿no? Incluso doble antiagregación plaquetaria, si un paciente tiene stent, como está mencionado más adelante, no va a pasar nada, ¿verdad? A menos que sea una cirugía que conlleve alto riesgo de sangrado, como cuáles, una cirugía de columna vertebral, una cirugía ocular, una cirugía neurológica, y sí vamos a tener problemas. Si es paciente isquémico y está tomando aspirina o doble antiagregación plaquetaria, ¿verdad? Entonces ahí sí hay problema. Pero si su paciente ya es conocido por cardiopatía isquémica o de muy alto, o sea, y tiene aspirina, ustedes se la deben de dejar. Claro, ¿va? Tienen que tener cuidado de interrogarlo también, porque hay muchos pacientes que toman aspirina y no lo dicen, ¿verdad? Es algo que entonces lo va a interrogar ahí al anestesiólogo, a él no le pasa, porque es lo primero que preguntan. ¿Por qué? Porque ya saben que de acuerdo si toma aspirina o no, ellos pueden considerar usar anestesia neuroaxial, ¿no? Y la neuroaxial está contraindicado si toma aspirina o cualquier antiagregante o anticoagulante, y no debo de esperar 7 días al menos. Para los pacientes programados para una neumonía tienen que esperar 7 días. En conclusión, dice, el empleo se le dejan ustedes la pelota, ¿no? La guía, ¿verdad? Les tira la pelota a ustedes, que ustedes tienen que dar aspirina de acuerdo a su criterio, ¿verdad? A su criterio va a quedar si van a usar aspirina. No. Pero lo que sí está claro es que si un paciente es conocido por cardiopatía isquémica o una cirugía que no conlleva alto riesgo de sangrado, van a tener que seguirla dando. Si un paciente de alto riesgo cardiovascular en prevención primaria, se llama primaria, ¿no? Primaria, ¿verdad? Y ese paciente, por ejemplo, va a una vesícula, va a un apéndice diabético, que va a un apéndice, y ustedes lo interrogaron, este paciente está con una herida de pecho, se ahoga al caminar, que hace como un mes, este paciente tiene alto riesgo de sangrado, de evento isquémico, teniendo 200 miligramos de aspirina desde la cirugía. No me preocupen, dicen al cirujano, mira, o al anestesiólogo, este paciente tiene alto riesgo de eventos isquémicos para una cirugía que no requiere mayor sangrado, la madre aspirina, estatina, tiene una dosis baja de bisoprolol, tiene dosis, la presión está bien, fíjate, ustedes hay que vigilarlo durante el posoperatorio, transoperatorio,
y el postoperatorio me avisa para irlo a ver, que me tomen el electrocardiograma inmediatamente, ¿verdad? Y probablemente le pida troponinas. Ok. Si quieren hacer preguntas, yo creo que las pueden hacer, Reinieri, porque yo creo que me siento hablando solo, yo me siento solitario. Bueno, doctor. Sí, interrumpa mejor, porque eso de estar hablando solo tampoco me gusta. Bueno, doctor, disculpe, ahora Jacob, una duda respecto a las troponinas que mencionó en este paciente. Por ejemplo, este caso, ¿cómo haría el monitoreo? Digamos que tiene troponinas basales y están ligeramente elevadas. ¿Cómo sería el seguimiento? Ahora. Eso, proponer bueno, hay daño isquemio. ¿Quiénes van a tener primero troponinas elevadas basales? ¿Qué paciente? Te puedo poner un ejemplo. Le pasa en el Seguro Social. ¿Quién está aquí? Está Lindsay, ¿estás por ahí? Yo, doctor, aquí estoy. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de nuestro paciente, va? Sí, ahí está. Que no le quisieron hacer nada, ¿no? No, no le van a hacer nada. Era un paciente, bueno, pero hay pacientes sin bastón, ¿no? Estamos Sí. conscientes. Era un paciente que ingresó, diabético, hipertenso, falla renal, creo, ¿verdad? Sí, ya tiene. Está en programa de hemodiálisis, me entiendo. Entonces, un paciente que ingresó por úlcera por decúbito, antecedentes de BC, entonces, bueno, mal pronóstico, pues. Entonces está con una úlcera por decúbito y vascular le iba pues, a meterlo a debilidad, le dio una gran anestesia, sea general, lo que sea, ¿no? Pero desde el ingreso vieron que le pidieron troponina. El paciente no tiene, pues, no ha referido dolor, ni disnea, no sé si tuvo algo, pero tiene troponina positiva, ProNP positivo. Me solicitan una evaluación preparatoria, la realmente veo el electro y tenía ahí unas QS en pared B1 y B2, B3, troponina, ProNP positivo. Bueno, le hice un eco y tenía hipocinesia, pero póngale que ese paciente no hubiese tenido alteraciones en el electrocardiograma, por ser paciente renal, por ser diabético, ¿verdad? Hipertenso, ¿verdad? Tiene troponina positiva y ProNP positivo, ¿verdad? Entonces es un paciente de alto riesgo. Entonces ese paciente, si hubiese sido a cirugía, pues un monitoreo electrocardiográfico continuo, y vamos a ver que evitar la hipotensión permisiva, que es algo que hacen los anestesiólogos, que esperan ahí el estímulo quirúrgico ahí para que se eleve la presión. Entonces, vigilarlo en el postoperatorio, en trans, que no haga alteraciones electrocardiográficas, de infarto, en el post inmediato, electro, ¿verdad? Y hacer troponina. Yo le haría troponinas a las 6 horas. Control. 6, 12 horas, 24 horas para ver si no hubo aumento y no se infartó, al igual que el electro. Pues. No esperar 48, porque no se la niña. ¿Ok? Gracias, doctor. Doctor. Y el paciente de alto riesgo, que no tenga troponina positiva, como yo les dije, ese paciente diabético, hipertenso, que te van a operar de la vesícula, pero tienen que interrogar ustedes, interrogan la clase funcional, yo lo he visto. Entonces usted interroga, tiene mala clase funcional, va a una cirugía chapa de vesícula, no importa. Pero tiene mala clase funcional, le piden ProNP, troponinas, y se las hacen, dice la guía 48, yo no esperaría 48 horas. A menos que el paciente haya salido muy bien, una cirugía de vesícula es de bajo, no conlleva mayor cosa, ¿no? Pero sí es un paciente que hay que vigilar, meterle su control. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Seguimos? Sí, doctor, fíjese que yo quería hacer un interrogante porque muchas veces, doctor, recibimos pacientes con sangrado digestivo alto, pacientes que usan aspirina, clopidogrel, bueno, doble antiagregación, y no hay otra causa objetiva de sangrado digestivo, entonces se atribuye que puede ser por uso de aspirina. Y fíjese, doctor, que muchas veces, bueno, la verdad que tenemos el inconveniente de que no le quieren hacer la endoscopía, y lo otro es que una vez que se egresan nosotros estos pacientes porque se diagnosticó una úlcera péptica, ¿cuándo sería el momento ideal para reiniciar el tratamiento doble antiagregante? Y lo otro es, tomando en cuenta que el clopidogrel hace
interactúa farmacológicamente con los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuál sería la actitud correcta? Sí, interactúa, se ven estudios muy controversiales con el omeprazol. Primero, eso que acaba de decir, lo que va a decir Puerto, es lo clásico, ¿no? O sea, de por qué, a veces yo no lo veo cuando sangra, porque no soy yo, lo ve el gastro, o lo ven ustedes como internista. Mucha gente anda tomando aspirina, mucha gente le andan dando clopidogrel, o ven que siguen una indicación, pero la aspirina hace sangrar a los pacientes. Claro que hace sangrar, ahí va, ahí tienen el ejemplo de Puerto. Ahora, primero lo que me hubiera gustado que me dijeras, si ese paciente que está tomando doble antiagregación plaquetaria lo amerita realmente, ¿no? ¿Quiénes ameritan doble antiagregación plaquetaria? Pues habitualmente los pacientes que se le ha colocado un stent. Entonces me hubiese gustado que me hubieras dicho cuál era el perfil de tu paciente, ¿no? Que sangró, sí, tenía todo para sangrar, doble antiagregación plaquetaria, puede, ¿no? Y probablemente no estaba recibiendo algún protector gástrico. Entonces la pregunta debe ser, ¿cómo le reinicio yo? ¿Qué hago yo con ese paciente, verdad? Que llegó con un sangrado digestivo, ¿verdad? Y sangró, y estaba tomando doble antiagregación plaquetaria. Entonces tú me dices ahí, no sé, complementemos. Yo te puedo poner un ejemplo. Si un paciente que se le puso un stent hace 3 meses, pues no le puedo suspender, se va a morir. Entonces yo no le tengo miedo a eso. Si tuvo una úlcera, se cauterizó, se trae el corticosteroide, se trató y se controló el sangrado, pues yo lo voy a continuar. Yo no le tengo miedo a la sangre, ¿verdad? Porque si no se va a morir. Si yo logro controlar el sangrado, pues puede continuarla y con una adecuada protección, ¿verdad? Pero lo hay que ver, la pregunta que tú tienes que hacer realmente, ¿cuál era la indicación de doble antiagregación plaquetaria del paciente? En lo particular, yo no he visto a nadie vomitando sangre en mis pacientes, muy poco he visto después de un cateterismo cardíaco. Y con el clopidogrel, pues sí, han habido estudios de omeprazol, que más verás, se asocia a esto, pero el pantoprazol es una buena opción, ¿verdad? ¿Respondemos ahí, Puerto? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que reciben doble antiagregación plaquetaria? De ahí viene la pregunta. Si ese paciente le llegó a la emergencia, apendicitis, vesícula, perforado, ¿verdad? Y se le ha puesto un stent reciente, pues debe continuar con la doble. Si va a una cirugía no donde va del corrido sangrado, pero no se suspende, que la continúe, ¿verdad? Y si va a una cirugía de alto riesgo de sangrado, lo que pueda sangrar, lo que si depende, es que es algo muy individualizado. La mayoría de las plataformas de los stents tienen un polímero que se degrada de los 3 a 6 meses. Y ese polímero lo que hace que se mantenga activa la hiperactividad plaquetaria en el endotelio. Entonces, la mayoría, hay que ver el tipo de plataforma, ¿verdad? Habitualmente esas plataformas, después de los 3 meses, uno puede mandar al paciente, si una cirugía electiva, solo con aspirina, ¿no? Solo con aspirina y suspender el clopidogrel o la brilita 5 a 7 días antes de la cirugía. Pero mandar a un paciente a cirugía recientemente infartado, sin nada, corre el riesgo de que se le vaya a escapar el sistema, más en los primeros 3 a 6 meses. ¿Ok? Estos casos, siempre es bueno consultarlo con el cardiólogo, siempre es bueno ver la nota operatoria del tipo de stent y pues ver el tipo de cirugía, ¿no? O sea, si va a ser una cirugía neurológica o de columna vertebral, ahí pues habría que ver, es bien complejo, ¿no? Pero para lo demás, que lo que ustedes se topan en la vida diaria, si el paciente es recién infartado y está con doble agregación plaquetaria, va una vesícula, va un apéndice, una perforación, ¿verdad? Aunque esté sangrando por la perforación, una vez controlado el sangrado, pues se hace hemostasia, el paciente continúa con su medicamento. ¿Ok? No hay problema. Siguiente. En la revascularización, pues pocas veces
hacemos esto, ¿verdad? De que va a ir a un paciente a cateterismo cardíaco antes de una cirugía, puede pasar, y lo hemos hecho en el Seguro Social. ¿Verdad? Yo lo he hecho varias veces, ¿no? Pacientes que están ingresados, ¿verdad? Y están ahí, como es paciente que me presentó dolencia ahí, medio historiado, y que tienen infarto, troponina, que no se sabe, lleva una cirugía que no es de emergencia, pues hay varios pacientes que sí han sido sometidos a cateterismo, ¿no? Cuando lo amerita, pues debe ir a cateterismo, ya no sabemos si tiene un contexto isquémico agudo o tiene injuria miocárdica, ¿verdad? Pues lo debe ser sometido. Siguiente. La revascularización, lo mismo, va a ir a cateterismo de acuerdo a las guías, ¿no? Más la clase funcional si tiene enfermedad coronaria estable, clase funcional 3 o 4. Se debe considerar la revascularización cardíaca tras la cirugía no cardíaca de acuerdo con las recomendaciones de la guía. Bueno, puede ser que el paciente tiene adecuada clase funcional y clase funcional 2 está bien controlado de la angina, ¿verdad? Y va a una vesícula, ¿verdad? Puede decir, pues sí, puede ir a cateterismo después. Se puede considerar la revascularización miocárdica antes de la cirugía de alto riesgo, dependiendo de la extensión del defecto de perfusión por estrés. Bueno, pues claro, si un paciente tiene angina de pecho, ¿verdad? Clase funcional 2. Esta funciona como para, digamos, esta indicación es como, digamos, aquel paciente que tiene diabético, hipertenso, angina de pecho, clase funcional 2, que tiene, por un estudio inductor de isquemia, llámese mucho, un PET, que es lo mejor, ¿no? Por un ecodobuta, que tiene toda isquemia importante en toda la pared anterior, pues llevemos lo mejor a la revascularización miocárdica antes de la cirugía. Electiva, estamos hablando de algo electivo. Ahí dice 2B, no sé qué harían ustedes como familiar del paciente de usted, ¿verdad? No sé. Yo al menos, si yo tengo isquemia importante, yo lo revascularizo. Como les digo, esta guía a veces como que no le teme mucho, ¿no? Pero bueno, son cosas muy individualizadas. Si un paciente tiene isquemia grave en la pared anterior, clase funcional 2, o una cirugía electiva, yo prefiero revascularizarlo. Si la cirugía yo sé que no es de alto riesgo, no alto riesgo de sangrado. Si va a una vesícula, si va a una apendicectomía, pues va a depender, ¿no?, del tipo de cirugía, porque va a conllevar de que va a ir con doble integración plaquetaria el paciente, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Como acaba de decir, si estos pacientes, pues, como van a ocupar doble antiagregación y si es colocación post-stent, la complicación obviamente habría que valorar el riesgo trombótico, ¿no? Porque yo pienso que en estos casos, uno aplazaría entonces la cirugía mínimo unos 3 meses sí, buena pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Y si es un cáncer? Ajá, exactamente. Si el riesgo trombótico es alto y yo ya sé que tiene un riesgo, digamos, moderado o alto de hemorragia, por así decirlo, yo ya sé que hay una forma, unas guías que te dicen pues que puedes dejar la aspirina y dependiendo, ¿verdad? Tica, prazo o propio, ¿verdad? Pero en lo que hacemos nosotros, o sea, ¿cuánto tiempo entonces aplazamos la cirugía si se le coloca un stent a un paciente? Sí, yo le voy a poner este ejemplo, este en que estamos hablando. Haz de cuenta que es un paciente de 60 años que tiene hiperplasia prostática y tiene sospecha de cáncer por un PSA elevado, ¿verdad? Y tiene angina de pecho, tiene clase funcional 2, no tiene 3, tiene 2. Y le hace un ecodobuta, ¿verdad? Y tiene hipocinesia en toda la cara anterior, ya con el esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? O te hacen un PET, una medicina nuclear, ¿verdad? Y tiene isquemia grave en la pared anterior. Entonces, bueno, entonces ahí es donde tenemos que poner la balanza. Está bien, tiene clase funcional 2. Bueno, la guía dice una indicación débil. Ahí, 2B, ¿verdad? Considerar, de acuerdo al estudio de perfusión de estrés.
Entonces la pregunta es que lo hago, ¿quién va a estar contento de meter a cirugía a un paciente que tiene angina de pecho y que tiene una lesión importante en la DA y que vamos a correr el riesgo que se imparte durante o post el operatorio? ¿Quién va a estar feliz? ¿Quién va a decir así en una evaluación preoperatoria, escribirla, ¿no?, con su puño y letra? Se trata de paciente masculino que tiene diabético, hipertenso, hiperplasia prostática, con un PS elevado, va a ir a detección intrauretral, que sangra a un paciente, ¿no? Y que tiene isquemia moderada, grave en la pared anterior por un estudio de perfusión de isquemia. Se recomienda lo siguiente: continuar con aspirina, suspenderla. Es un paciente que administra doble integración incluso, porque es de alto riesgo. Hoy en día las guías cambiaron. Estatina, beta bloqueador, vigilar en el postoperatorio, en el postoperatorio vigilar por hipotensión. No sé, es algo que se discute y eso es algo que pues no hay una normativa. Cada paciente debe ser individualizado. Entonces la pregunta queda al aire, ¿no? Va a depender, por ejemplo, le digo, eso es una decisión que se toma conjuntamente con todo, con un equipo. Es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Sí. Pero porque tomé la decisión de ayudar a un paciente que le va a infartar, que corre riesgo, ¿no? Bueno, uno no sabe qué va a pasar con la cirugía, qué tal que se le hipotense durante la anestesia, que la cirugía cueste y sea prolongada, eso aumenta el estrés, que se le hipotense y aumenta el riesgo de infarto. Y se lo meto cateterismo, pues lo revascularizo. Hoy en día hay unas plataformas, hay un stem que se llama BioFreedom, ¿verdad? Que ese stem, pues uno puede dar doble intervención plaquetaria, más sin un síndrome coronario agudo del paciente por un mes. O sea que el paciente después del mes, es la opción que tenemos hoy en día, puede ir con aspirina. De modo, pues le va a sangrar un poquito más. Yo creo que esa va a ser para mí la mejor opción. Esperamos un mes, sea una cirugía electiva, le ponemos un BioFreedom y se va con aspirina a la cirugía. Ten cuidado ahí, probablemente te va a sangrar un poquito más, va a tener que transfundirlo probablemente o vigilarlo en el postoperatorio. Ok. Entiendo. Siguiente. ¿Qué dice ahí? Recomendaciones sobre la revascularización miocárdica sistemática en pacientes. Bueno, pues lo mismo, o sea, todos los pacientes que van a ir a una cirugía, si la cirugía no cardíaca se puede aplazar sin peligro, ¿verdad? Se recomienda diagnosticar y tratar al paciente después con infarto, pues, o sea, ni modo, pues primero el infarto. Ante la excepcional combinación de entidad clínica potencialmente mortal y revascularización por CICACES, el equipo de especialistas debe discutir cada caso la probabilidad de la cirugía, de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Es un artículo que pasa que aquí todo el mundo, ustedes no tienen que trabajar aislados, ¿verdad? Esto, lo que les dice, ustedes tienen que ser amigos de todos sus colegas de otras especialidades y tener una adecuada comunicación, ¿verdad? Mira, y me andan llamando los vasculares ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo es que no somos colegas, no somos amigos, también con el anestesiólogo, yo me comunico con ellos, mira, este paciente, esta viejita, la va a operar el doctor, ¿verdad? Porque le va a revascularizar los miembros inferiores, pero mira, hipertensa, diabética, tiene disnea, desde que hizo un eco, tiene cardiopatía hipertensiva, tiene problemas elevados, para que tengas cuidado ahí durante la operación, ahí, que no te vaya a hipotensar, vigilarle, minimizar durante el postoperatorio. Ok, ¿y qué anestesia le vamos a dar? Pues mira, yo considero que mejor hagamos esto, o sea, se discute, ¿verdad? No se trata de que solo se escriban un papel, sino que comuniquen a sus colegas, o sea, cómo está su paciente. ¿Ok? Para pacientes sometidos a cirugía cardíaca, no cardíaca, se recomienda el tratamiento médico agresivo y revascularización médica tras la cirugía de acuerdo a las guías de... En caso de indicación urgente de intervencionismo coronario antes de cirugía semiurgente, ¿no? Cirugía semiurgente, se recomienda el uso de stent nivelador de fármaco de nueva generación, un stent sin recubrir o incluso angioplastía con balón. Pues lo mismo que les estaba diciendo ahorita. ¿Qué significa los stent liberadores de fármaco de última generación? Son
el fármaco se libera a través de un polímero, ¿verdad? Todos los stents son iguales, un stent liberador de fármaco y no, son iguales en metal, la alineación cromo-cobalto, pero el fármaco se libera a través de un polímero, y ese polímero es biodegradable. Ese polímero se libera eventualmente a las nuevas plataformas en 3 meses, ¿verdad? Entonces, en teoría, no podemos suspenderla en menos de 3 meses, lo siento, ¿no? Pero por lo menos, por lo menos para incidir, incluyen en esto los liberadores de fármacos de menor tasa de restenosis, ¿verdad? O un stent sin recubrir. ¿Qué es sin recubrir? Un stent metálico desnudo, ¿no? Si no es diabético el paciente y la arteria tiene buen diámetro y una lesión corta, un stent que va a ocupar 3.5 por 18, 22, pues 3.5 es un adecuado calibre. La tasa de restenosis de esos stents es baja, entonces doble integración plaquetaria 1 mes y después se va con aspirina o realizar angioplastia con balón, que eso hoy en día casi no se usa, ¿no? Porque siempre hay alta tasa de restenosis o la angioplastia con balón puede llevar per se a complicaciones in situ durante el cateterismo de oclusión aguda por disección de la arteria. Entonces, pues me adelanté, más que nos adelantamos a lo que da la recomendación, ¿no? Para responder a ese interrogante que ustedes tenían. Siguiente. Y el stent, pues no lo menciona ahí la guía, ¿no? Pero el stent que yo les digo, Biofrin, que es el stent que más pone ahí el doctor, usualmente el doctor Marenco en el hospital, con el que a mí le gusta trabajar, ¿no? El Biofrin, uno que no tiene polímero, nada más que el fármaco se libera, ¿no? En 1 mes. Entonces, tiene Biolinus, se llama. Para finalizar, porque vamos a dejar la siguiente, vamos a hablar sobre las indicaciones de cirugía, vamos a hablar de cada caso, ¿no? De cada patología para la siguiente. Monitorización, pues sí, parece mentira, no solo para esto, ¿no? Parece mentira que es una costumbre que ustedes deben de llevar, no solo para eso, sino que ustedes tienen que aprender a monitorizar a su paciente, ¿no? No solo el paciente cardiológico, sino que el paciente que llegue inestable, hipotenso, todo paciente que llegue así, acostúmbrelo, el ABC, colóquenlo en la camilla que tenga monitor y pues lo hacen rutinariamente. En el caso de cirugía, se recomienda, pues claro, ¿no? Electrocardiográfica. ¿Qué tanto podemos monitorizar? Pues si tenemos monitores que pueden hacer derivaciones, tener monitoreo de 7, de 6 o más derivaciones, pues qué lindo fuera, ¿no? Para el paciente diabético, hipertenso, con angina de pecho, clase funcional 3, que va a una vesícula de la cirugía y que vemos que es de alto riesgo y corre riesgo de infartarse. Pues que el anestesiólogo, qué lindo, ¿no? Que el monitor le tire todas las derivaciones por si pasa cualquier evento, si le va a infartar durante la cirugía, que realmente eso es bajo probable. Realmente yo pocas veces he visto yo que un paciente se infarte durante la cirugía, pero es lo ideal, ¿no? Miren ahí que lo que habla, ya para terminar, la indicación de eco transesofágico. ¿Por qué? Estamos años luz de eso, ¿no? Por ejemplo, allá donde me formé, se hace mucho eco transesofágico en pacientes obligatorios, en pacientes tras cirugía cardíaca, ¿no? Para ver si está implantada bien la válvula aórtica mitral. No es el eco transtorácico, es el eco transesofágico. ¿Por qué? Permite ver bien, y más si el paciente sale intubado de la cirugía inestable. El eco transtorácico en un paciente ventilado, a menos que tenga muy buena ventana el paciente o que se deje ver, vamos a ver bien. Pero lo ideal, como menciona la guía, es un transesofágico, pero no lo tenemos, pues, ¿verdad? Pero es en el caso de pacientes que hacen cambios en el electrocardiograma para ver si tienen alteraciones del segmento ST. ¿Verdad? En este caso, si un paciente hace alteraciones del ST y se está infartando, pues sale la cirugía, se le hace un nuevo electro, y si está elevado el ST, pues ni modo, a cateterismo, ¿no? No importa que haya sido una salida de cirugía, ¿sí? ¿Verdad? Lo que hacen es poner mucha aspirina, ¿verdad? O si el sangrado está controlado, si fue una apéndice, una vesícula, pues miren, es complicado, es lo que se debe hacer. Por lo demás no.
Son indicaciones, son cosas que no tenemos aquí. Es usar el eco, pues, transtorácico, ¿no? Es un paciente que está inestable después de la cirugía, ese paciente de alto riesgo, ¿verdad? Que se inestabilizó, que se hipotensó, que hizo alguna arritmia, que está hipotenso, que el electro tiene ciertos cambios, que tiene isquemia, que tiene presión del ST. Creemos que le hicieron control de troponina están positivas. Yo creo que no solo es injuria, estar infartado. Vamos a ver si solicitamos un eco al doctor Barriento, al doctor Lenín, al que sea, en el seguro social, en la privada, que ustedes gusten, para que le haga un eco transtorácico, ¿verdad? Para ver si no tiene alteraciones de la movilidad. En el caso de un infarto si sospechamos un infarto sin elevación del ST, porque ahí pues realmente confirmamos de que el paciente con el eco, si tiene alteraciones de la movilidad, de que sí realmente se está infartando. Si no las tiene, pues, y no está hipotenso, solo hizo disnea, elevación de troponina, pues podemos quedarnos un poquito más tranquilos, pensar que puede ser nada más injuria mecánica. Siguiente, creo que ya la última. Llevamos bastante tiempo, entonces, por eso son dos partes, no dividir. La glucosa, pues ustedes lo saben muy bien eso, ¿no? Claro, de manera electiva ustedes evalúan bien a su paciente, ¿no? Que va a una vesícula, que va a operación de cálculo renal, y llega un paciente diabético y está mal controlado y tiene dislipidemia y no toma estatinas, pues no urge la cirugía, ¿no? Pues contrólelo bien, pues hay chance de que lo controle, optimice el tratamiento, cítelo nuevamente, y lo optimiza su tratamiento para que entre bien, más si no toma estatina, sea algo electivo estoy hablando, ¿no? No corran. Y claro, el nivel de glucosa, pues ya saben que generalmente la cirugía debe estar menos de 180, ¿no? ¿Qué es lo que dice la última? Pacientes con riesgo cardíaco y quirúrgico elevado, se debe considerar el tratamiento con motivo predeterminado, los péptidos, la anestesia neuroaxial sola en ausencia y contraindicaciones y tras estimar el cociente riesgo-beneficio reduce el riesgo de comorbilidad postoperatoria frente a anestesia neural y puede tenerlo en cuenta. Bueno, claro, todo el mundo dice, pues, si un paciente que tiene comorbilidad cardiopulmonar, tiene POC, ¿verdad? O un paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿verdad? O un paciente ahorita que tuvo en la privada, que tenía trombosis, mírame en este caso, tenía trombosis bilateral de ambos miembros, que le llegaba hasta la renal, las venas renales, y hasta estaba haciendo isquemia renal porque tenía falla renal. Entonces lo metieron los vasculares a ponerle, el vascular querían que le diera anestesia general, la anestesióloga me llamó, mira que quiere que le dé anestesia general, porque le iba a hacer un procedimiento de tromboaspiración de las piernas, del coágulo a través de la, iba a poner en prono prácticamente puede decir, y le iba a hacer una disección de la vena popitre, a través de la vena popitre y a través de la rodilla, iba a subir un catéter de tromboaspiración para aspirarle todos los coágulos y después hacer una trombolisis in situ. Pero quería que le dieran anestesia general. ¿Cómo le dan anestesia general? Le digo, no, que le dé anestesia local, si quiere, ¿cómo le va a meter anestesia general a un paciente que tiene un arter 300, que era de bajo riesgo? Pero no toda anestesia de neuroaxial es benigna. Por ejemplo, vamos a ver más adelante una anestesia neuroaxial, que esos pacientes habitualmente se hipotensan con la inducción, y un paciente con una estenosis aórtica severa, pues no es recomendable, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces todo tiene que ser individualizado. Un paciente con estenosis aórtica severa, que de 120 que te entra, le hacen, con inducción le hacen 80-40, ahí se les queda nada, se muerte súbito. Vamos a hablar más adelante de eso. Es otra cosa importante, miren, que ya por dar a la carrera, ¿no? Terminando, es aconsejable evitar largos periodos acumulados, más de 30 minutos de hipotensión arterial. Una de las recomendaciones más en pacientes de alto riesgo que ustedes deben describir en sus recomendaciones operatorias, ¿no? Operatorias, evitar la hipotensión permisiva, ¿verdad? Porque eso aumenta el riesgo de isquemia, las alteraciones hemodinámicas en su paciente. Evitar hipotensión permisiva. Si tolera carga de líquidos, colóquenlo ahí, puede tolerar carga de líquidos de 500 a 1000, y si no, puede usar vasopresores, ¿verdad? Durante eso, porque sabemos que pues, la anestesia puede inducir hipotensión, no necesariamente porque tenga algo, y si lo tiene, pues estar en vigilancia.
y ausencia en contraindicaciones se puede considerar analgesia neuroaxial para tratar el dolor postoperatorio. Y la última, que es menos importante, que también hemos visto nosotros, que pacientes que les presentan después de esos pacientes operados de ortopedia, ¿verdad? Los pacientes operados de ortopedia, que a veces los presentan ustedes porque ya tienen falla renal, o que se infartan, que hacen disnea. Ojo, los pacientes de alto riesgo cardiovascular, o sea, diabéticos, o sea, con angina, pacientes ya isquémicos conocidos, enfermedad periférica, no se eviten al máximo el uso prolongado o la utilización de AINES, ¿verdad? Porque ustedes bien saben que esto aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta la incidencia de eventos isquémicos. Entonces, evítenlos y pongan, pues, como dicen, la experiencia neuroaxial no tenemos, póngale tramal, pues, póngale paracónica, el paracetamol, tramal subcutáneo o una infusioncita, o si van a AINES, que sea el corto periodo, ¿no? Que pasan los pacientes ahí hasta una semana, 10 días, 2 días, en el tapián con problemas, con falla renal o lo que sea, o problemas isquémicos. Entonces, ojo, nuevamente, es un mensaje también que tienen que llevar a casa. Pacientes de alto riesgo, evitar el uso de AINES, que sean isquémicos. Para ese paciente que está preocupado, que tenía biomarcadores elevados, con el paciente con angina de pecho, que se le puede infartar en el postoperatorio, no utilicen AINES. Siguiente, creo que es la última. Larga charla. De hora y media es demasiado. Esta es la última. Varios estudios recientes han demostrado que en términos de mortalidad postoperatorio, las diferencias entre hospitales no se deben a la incidencia de complicaciones, sino a su manejo. Yo digo manejo, detección. ¿Cuántos pacientes, nuevamente les digo yo como inicio de la charla, ustedes han ido a ver o han solicitado evaluación en el postoperatorio, ¿verdad? ¿Cuántos? Muy pocos, porque no hay una costumbre de ir a ver al paciente después de la cirugía. Y ojo, que el muertito no solo es, el muertito les cae la cirugía hasta los 30 días, ¿verdad? No es ahí durante cuando sale. Si el paciente se va a su casa y se muere, es asociado a la cirugía, ¿no? ¿Verdad? Tratamiento agresivo y pues tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, los pacientes que pueden beneficiarse claramente de determinación de ProNP y troponinas de alta sensibilidad, como ya lo vimos, son los pacientes que en modo van a una cirugía de emergencia, pues piden el ProNP, troponinas y lo vigilan. Y a la mano de Dios. En la próxima clase, ya no hay remedio, vamos a hablar de las recomendaciones o qué vamos a hacer en las patologías específicas, en problemas específicos, ¿verdad? Llámese pacientes con valvulopatías, estenosis mitral, estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, qué hacer cuando el paciente está tomando anticoagulantes, y pues las conclusiones, y más o menos les voy a hacer un achote, más o menos como yo lo hago, cómo deben de escribir ustedes la hora de sus recomendaciones a la hora de hacer una evaluación preoperatoria. Bueno, gracias, doctor. Ok, estamos listos, ya van a descansar, ya demasiado, me prolongué una hora y media, ¿verdad? No, pero está bonito. Bueno, espero que, gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues nos vemos hasta la próxima.